En su cumpleaños la esposa lloró por la traición, pero su venganza heredada cayó a todos. El salón del restaurante Casa Mediterránea brillaba bajo las luces cálidas que reflejaban los globos dorados colgando del techo. Las mesas estaban decoradas con flores blancas y pequeñas velas que parpadeaban como estrellas diminutas. Todo había sido preparado con cuidado para celebrar los 32 años de Lucía Herrera, quien llevaba puesto su vestido verde esmeralda favorito, el mismo que había usado en su primera cita con Joaquín hace más de una década. Lucía se había levantado temprano esa mañana de octubre, nerviosa pero ilusionada. Había pasado la semana anterior organizando cada detalle. El menú, las invitaciones, incluso había encargado un pastel de 3 pisos con fresas frescas, el favorito de su marido. A los 32 años seguía creyendo que los cumpleaños eran momentos mágicos donde las familias se reunían para celebrar el amor. ¿Estás segura de que quieres tanto escándalo?, le había preguntado su cuñada Nerea mientras ayudaba a colgar las guirnaldas. Joaquín no parece muy entusiasmado últimamente. Es solo estrés del trabajo, había respondido Lucía, ajustando un globo que se había desplazado. Cuando vea a toda la familia reunida, se le pasará. Siempre le gustan estas cosas, solo que no lo admite. Pero mientras esperaba en el salón rodeada de sus padres, hermanos y amigos más cercanos, Lucía comenzó a sentir que algo no encajaba. Joaquín llevaba media hora de retraso, y sus mensajes de texto habían sido cada vez más escuetos durante la semana. Llego en un momento, un poco de tráfico, ya salgo. Las excusas se repetían como un disco rayado. Su hermana Mireya se acercó con una copa de cava en la mano. Lucía, ¿seguro que Joaquín va a venir? Porque la gente está empezando a preguntar. Claro que va a venir, respondió Lucía, tocándose nerviosamente el collar de perlas que había sido de su madre, Montserrat. Era un gesto inconsciente que hacía cada vez que se sentía insegura. Solo se habrá retrasado en la oficina. Ya sabes cómo es con los clientes nuevos. El murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente cuando, a las 9:15 de la noche, las puertas del salón se abrieron con un golpe seco. Joaquín Herrera, de 36 años, entró con su traje gris perfectamente planchado, el cabello peinado hacia atrás y esa sonrisa que Lucía conocía también. Pero no venía solo. De su brazo colgaba una joven de no más de 21 años, con el cabello rubio platinado cayendo en ondas sobre sus hombros desnudos. Llevaba un vestido rojo ceñido que dejaba poco a la imaginación, tacones altísimos que hacían eco contra el suelo de mármol, y una sonrisa que destilaba arrogancia pura. Ainara Moreno caminaba como si fuera la dueña del lugar, la barbilla alta, los ojos desafiantes recorriendo cada rostro en la sala. El silencio fue instantáneo y demoledor. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera presionado un interruptor. Los cubiertos dejaron de tocar los platos. Incluso los niños que correteaban entre las mesas se quedaron quietos, sintiendo la tensión que había invadido el ambiente. Lucía sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no caer. Su padre, Carlos, se puso de pie abruptamente, con el rostro enrojecido de ira, pero su esposa Pilar lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. Joaquín avanzó hacia el centro del salón, sin soltar la mano de Ainara, como si estuviera presentando a una nueva socia de negocios. Su voz sonó clara y firme, sin el menor rastro de vergüenza o arrepentimiento. Lucía, siento llegar tarde, pero necesitaba que todos estuvieran aquí para decir esto. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Lo que tengo con Ainara es real, es vida. Tú ya no me completas. Nunca más podré fingir que sí. Las palabras cayeron como martillazos sobre el pecho de Lucía. Sintió que le faltaba el aire, como si alguien le hubiera quitado todo el oxígeno del salón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero todavía no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. Ainara, que había permanecido callada hasta ese momento, dio un paso adelante. Su voz sonó dulce y venenosa al mismo tiempo, como miel mezclada con ácido. Tal vez ella debería entender que algunos hombres merecen mujeres que aún tienen brillo, dijo, pasándose la mano por el cabello con un gesto teatral. No todas podemos quedarnos estancadas en lo mismo durante años. El golpe final llegó cuando Ainara se acercó a Joaquín y le dio un beso en los labios, lento y provocativo, delante de toda la familia y los amigos de Lucía. Fue un acto calculado,
diseñado para humillar, para marcar territorio, para dejar claro quién había ganado esa batalla silenciosa. Lucía no pudo más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, empapando el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado esa mañana. Los sollozos salieron entrecortados, ahogados, como si su garganta se hubiera cerrado. Se acercó al pastel que había encargado con tanta ilusión, tomó las velas que formaban el número 32 y las apagó de un soplo, sin pedir ningún deseo. El humo de las velas se elevó en el aire como incienso en un funeral. Joaquín la observó durante unos segundos como si esperara alguna reacción más dramática, pero Lucía simplemente se quedó allí, de pie junto al pastel arruinado, con las lágrimas cayendo sobre el mantel blanco. «Bueno», dijo él ajustándose la corbata, «creo que ya está todo claro. Ainara y yo nos vamos. Feliz cumpleaños, Lucía». Y se marcharon, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y el eco de los tacones de Ainara contra el suelo. El salón permaneció en silencio durante varios minutos. Nadie sabía qué decir, qué hacer, cómo reaccionar ante semejante crueldad. Lucía siguió de pie junto al pastel, tocándose el collar de perlas, sintiendo que su vida acababa de explotar en 1000 pedazos delante de las personas que más quería. Lo que ninguno de los presentes sabía era que esa noche, marcada por la humillación más profunda, sería también el primer paso hacia una venganza que había sido preparada años atrás por una mujer que conocía demasiado bien el dolor de la traición. Mientras Lucía lloraba en silencio, una herencia dormida esperaba despertar. 3 días habían pasado desde el cumpleaños, y Lucía no había salido de su apartamento en la calle de Alcalá. Las cortinas permanecían cerradas, sumiendo el salón en una penumbra grisácea que parecía reflejar el estado de su alma. El pastel de cumpleaños seguía en la nevera, intacto, como un recordatorio cruel de la humillación que había vivido frente a toda su familia. El timbre del teléfono había sonado incesantemente durante esos días. Mireya, sus padres, incluso algunos amigos que habían presenciado la escena, todos querían saber cómo estaba, ofrecerle apoyo, llevarle comida. Pero Lucía no tenía fuerzas para enfrentar la compasión en sus voces. No soportaba la idea de que todos la vieran como la mujer abandonada, la esposa traicionada que no supo retener a su marido. Sentada en el sofá de terciopelo burdeos que había elegido con tanto cuidado cuando se mudaron a ese piso hace 5 años, Lucía sostenía entre sus manos una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. Sus dedos acariciaban distraídamente el collar de perlas de Montserrat, ese gesto que se había vuelto compulsivo desde la muerte de su madre 2 años atrás. Los recuerdos la asaltaban como oleadas implacables. Se veía a sí misma trabajando dobles turnos en la librería El Rincón de Cervantes, cuando Joaquín decidió dejar su empleo en el banco para montar su propia consultoría. Solo será temporal, le había dicho, hasta que despegue el negocio. Pero temporal se convirtió en 2 años de sacrificios, de renunciar a sus propios sueños, de posponer el viaje a Italia que tanto había deseado, de vender incluso las joyas que le había regalado su abuela para pagar el alquiler de la oficina de él. «¿Por qué no recordó nada de eso cuando me humilló?», murmuró Lucía al vacío, sintiendo cómo las lágrimas volvían a empañar sus ojos. «¿Cómo pudo mirarme y no ver todas las noches que me quedé despierta esperándolo? Todas las cenas que se enfriaron porque llegaba tarde de reuniones importantes». El sonido de su móvil la sobresaltó. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Al abrirlo, su corazón se detuvo por un instante. Era una fotografía de Joaquín y Ainara en la terraza del Hotel Villamagna, uno de los más exclusivos de Madrid. Ella llevaba un vestido blanco ceñido y unas gafas de sol enormes. Él, una camisa de lino clara. Ambos sonreían mientras brindaban con copas de champán. Debajo de la imagen, un mensaje que cortó como un cuchillo. Algunos hombres saben reconocer cuándo es hora de cambiar. Gracias por liberarlo, Lucía. Lucía dejó caer el teléfono como si quemara. Sus manos temblaron mientras se llevaba las palmas a la cara, sintiendo que la humillación la golpeaba de nuevo con la misma fuerza que aquella noche. No era suficiente con haberla destrozado en público. Ahora Ainara necesitaba asegurarse de que el dolor siguiera latiendo, de que cada día fuera un recordatorio de su derrota. El ruido de la puerta principal la hizo levantar la cabeza. Era Mireya,
que tenía llaves del apartamento y había decidido que 3 días de aislamiento eran más que suficientes. Lucía, cariño, abre las cortinas, dijo su hermana menor mientras se dirigía directamente a las ventanas. Este sitio parece una cueva. La luz del sol entró a raudales, haciendo que Lucía parpadeara como un animal nocturno expuesto repentinamente al día. Mireya, de 28 años, y con esa energía incansable que la caracterizaba, se acercó al sofá y se sentó junto a su hermana. «Te he traído sopa de lentejas de mamá y magdalenas de la mallorquina», dijo, colocando una bolsa de papel sobre la mesa de centro. «Y antes de que digas que no tienes hambre, vas a comer aunque tenga que metértelo con cuchara como cuando éramos pequeñas». Lucía intentó sonreír, pero la mueca se convirtió en una nueva oleada de llanto. «Mireya, me ha mandado una foto. Están en un hotel de lujo. Ella se está burlando de mí». Mireya tomó el teléfono y vio la imagen. Su rostro se endureció de inmediato. «Esa zorra manipuladora», murmuró entre dientes. «Lucía, escúchame bien. Esto no tiene nada que ver contigo. Esto es pura maldad, pura crueldad. Una mujer que necesita humillar a otra para sentirse bien consigo misma está más vacía que un pozo seco». «Pero tiene razón», sollozó Lucía. «Soy mayor que ella, más aburrida. Me quedé estancada cuidando de todo el mundo menos de mí misma. ¿Qué hombre va a querer a una mujer de 32 años que no ha hecho nada emocionante en su vida?» Mireya la tomó de los hombros con firmeza. «¿Estancada? ¿Tú? Lucía, terminaste una carrera mientras trabajabas de noche. Salvaste el negocio de papá cuando tuvo el infarto. Cuidaste a mamá durante toda su enfermedad sin quejarte ni una sola vez. Le pagaste los estudios de máster a Joaquín con tu propio dinero. ¿Y eso es estar estancada?» Las palabras de Mireya resonaron en el apartamento silencioso. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la indignación. Entonces, ¿por qué me cambió por ella? ¿Por qué no fui suficiente? «Porque él es un cobarde que necesita sentirse importante», respondió Mireya sin dudar. «Y ella es una oportunista que vio a un hombre con algo de dinero y decidió casarlo. Pero escúchame bien, hermana. Esto no va a durar. Los hombres como Joaquín siempre necesitan sentirse admirados, y las mujeres como Ainara siempre están buscando algo mejor. Cuando se den cuenta de lo que realmente son, se van a despedazar el uno al otro». Lucía asintió lentamente, sintiendo que una pequeña llama de esperanza se encendía en su pecho. No era venganza lo que sentía, sino algo más profundo, la necesidad de recuperar su dignidad, de recordar quién había sido antes de perderse en la sombra de Joaquín. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Lucía tocándose de nuevo el collar de perlas. «Siento como si mamá estuviera intentando decirme algo, como si hubiera dejado algo inconcluso». Mireya la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «No lo sé. Es solo una sensación, como si tuviera que buscar algo que ella quería que encontrara». En ese momento, el timbre del portero automático las interrumpió. Una voz formal y educada resonó por el altavoz. «Señora Lucía Herrera, soy Fernando Vega, abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto relacionado con el testamento de su madre, Montserrat. ¿Podría concederme unos minutos?» Lucía y Mireya se miraron con sorpresa. El testamento de su madre había sido resuelto hacía 2 años. ¿Qué podía querer un abogado ahora? «Suba, por favor», respondió Lucía, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Mientras esperaban, Mireya apretó la mano de su hermana. «¿Ves? Te dije que mamá estaba intentando decirte algo». El ascensor subía lentamente hacia el 4º piso, trayendo consigo respuestas que cambiarían todo lo que Lucía creía saber sobre su pasado y su futuro. Fernando Vega era un hombre que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. A los 71 años, su cabello completamente blanco estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos grises transmitían una serenidad que solo dan las décadas de experiencia. Llevaba un traje gris oscuro impecable y un maletín de cuero que parecía haber acompañado muchas batallas legales. Cuando Lucía abrió la puerta, Fernando la observó con detenimiento, como si estuviera comparando su rostro con alguna imagen guardada en su memoria. «Tiene los mismos ojos que su madre», dijo con una sonrisa melancólica. «Montserrat hablaba mucho de usted, señora Herrera. Lamento mucho las circunstancias que me traen aquí, pero creo que lo que tengo que contarle le dará una perspectiva muy diferente de su situación actual». Lucía lo invitó a pasar al salón,
donde Mireya ya había preparado café. El ambiente seguía cargado de tristeza, pero la presencia del abogado había introducido un elemento de misterio que había despertado la curiosidad de ambas hermanas. Fernando se sentó en el sillón frente al sofá, abrió su maletín con movimientos precisos y extrajo una carpeta beige bastante gruesa. En la portada, escrito con la letra elegante de Montserrat, se leía, para Lucía, en su cumpleaños número 32. Su madre vino a mi despacho por primera vez hace 5 años. Comenzó Fernando, ajustándose las gafas. Acababa de ser diagnosticada con cáncer, pero no venía a hablar de testamentos ordinarios. Venía con una historia que había guardado en secreto durante más de 30 años. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mireya se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué clase de historia?, preguntó Lucía con voz apenas audible. Fernando abrió la carpeta y extrajo una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. En ella se veía a una Montserrat muy joven, no más de 25 años, de pie frente a una imponente casa de piedra en lo que parecía ser un pueblo de montaña. Su madre no era solo la mujer trabajadora y sacrificada que ustedes conocieron. Montserrat heredó una fortuna considerable de su familia materna, los Mendoza, una dinastía de comerciantes textiles que prosperó durante décadas en Cantabria. Propiedades, acciones, incluso una pequeña empresa que todavía genera beneficios. Eso es imposible, interrumpió Mireya. Mamá siempre vivió con lo justo. Trabajaba en una oficina, papá era mecánico. Nunca tuvimos dinero de sobra. Fernando sonrió con tristeza, porque Montserrat decidió ocultar su patrimonio cuando se casó con su padre. ¿Saben por qué? Las hermanas negaron con la cabeza, completamente desconcertadas, porque había estado casada antes, reveló Fernando, dejando que las palabras se asentaran en el silencio del salón. Su primer marido, Álvaro Mendoza, era su primo y heredero de la fortuna familiar. Un hombre encantador en público, pero que en privado la humillaba constantemente. La trataba como si fuera su empleada. Le echaba en cara que, sin él, no era nada. Lucía sintió que el aire se espesaba. La historia sonaba terriblemente familiar. Álvaro la engañó con múltiples mujeres durante su matrimonio. La noche que cumplió 28 años, él trajo a su amante a la casa familiar, delante de toda la familia Mendoza, y le pidió el divorcio alegando que Montserrat era aburrida y sin pasión. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Era como escuchar su propia historia contada décadas antes. Su madre salió de esa casa sin nada, humillada y destruida. Pero lo que Álvaro no sabía era que la abuela de Montserrat, Casilda Mendoza, había preparado un testamento muy específico. Casilda había pasado por lo mismo con su propio marido, y juró que ninguna mujer de su familia volvería a quedar desamparada por la traición de un hombre. Fernando extrajo un documento legal con sellos oficiales. Casilda determinó que toda su fortuna personal, separada de los bienes familiares de los hombres, pasaría a la mujer de la familia que más lo necesitara, pero solo cuando cumpliera 32 años, la edad en la que, según sus propias palabras, una mujer ya sabe distinguir entre el amor verdadero y la manipulación. ¿Y mamá heredó todo eso?, preguntó Mireya boquiabierta. No solo lo heredó, sino que lo multiplicó, continuó Fernando. Montserrat era muy inteligente para los negocios. Invirtió sabiamente, compró propiedades en momentos oportunos y durante 30 años construyó un patrimonio considerable, pero decidió vivir con sencillez, trabajando en su oficina porque quería que sus hijas crecieran valorando el esfuerzo y no dependiendo de la riqueza. Fernando miró directamente a Lucía, pero también porque sabía que algún día una de ustedes podría necesitar esa protección. Y cuando se enteró de que usted había dejado su carrera para apoyar a Joaquín, cuando vio cómo él se aprovechaba de su generosidad, Montserrat supo que usted era quien estaba destinada a recibir la herencia de Casilda. Lucía se llevó las manos temblorosas al collar de perlas. Entonces mamá sabía que Joaquín, su madre era muy observadora. Notó los cambios en el comportamiento de su yerno mucho antes que usted, los comentarios despectivos, la forma en que minimizaba sus logros, cómo había empezado a llegar tarde y con excusas extrañas. Montserrat reconoció las señales porque las había vivido. Fernando extrajo otro documento de la carpeta.
Por eso modificó su testamento 3 meses antes de morir. Determinó que toda la herencia de los Mendoza pasaría a usted el día que cumpliera 32 años, independientemente de si estaba casada o divorciada. Pero había una condición específica. ¿Cuál?, preguntó Lucía con el corazón latiendo aceleradamente. Que yo no podía revelarle nada hasta que ocurriera una de estas dos situaciones. Que usted me contactara pidiendo ayuda legal por problemas matrimoniales, o que alguien me informara que había sido traicionada públicamente por su marido. Fernando cerró la carpeta con un gesto solemne. Su hermana Mireya me llamó ayer por la noche. Me contó lo que pasó en su cumpleaños. Mireya se sonrojó ligeramente. Busqué el número en los contactos de mamá. Tenía la sensación de que había algo más, algo que no sabíamos. Fernando se puso de pie y entregó la carpeta completa a Lucía. Señora Herrera, usted es ahora la propietaria de 3 casas rurales en Cantabria, una en Santander, acciones en varias empresas y una cuenta bancaria con más de 400.000 euros. Pero más importante que eso, es la heredera de la fortaleza de 3 generaciones de mujeres que decidieron que ninguna más sería humillada por un hombre sin carácter. Lucía tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías de propiedades hermosas, documentos bancarios y una carta escrita a mano por Montserrat. Fernando se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Lucía. Su madre me pidió que le dijera algo si llegaba este día. La venganza no está en destruir a quien te lastimó, sino en demostrarle que nunca tuvo el poder de destruirte a ti. Cuando la puerta se cerró, Lucía y Mireya se quedaron en silencio durante varios minutos, asimilando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Lucía, murmuró Mireya finalmente, ya no eres la mujer abandonada, eres la heredera de una dinastía de supervivientes. Mientras Lucía abría la carta de su madre con dedos temblorosos, en algún lugar de Madrid, Joaquín y Ainara celebraban una victoria que acababa de convertirse en su primera derrota. La carta de Montserrat estaba escrita en papel de lino color crema, con esa caligrafía elegante que Lucía recordaba de las notas que su madre le dejaba en la lonchera cuando era pequeña. Las palabras parecían saltar del papel, cargadas de amor, dolor y una sabiduría que solo se adquiere después de sobrevivir a la traición. Mi querida Lucía, si estás leyendo esta carta, significa que has vivido el mismo infierno que yo viví hace más de 30 años. Sé que te sientes perdida, humillada, como si no valieras nada. Sé que te preguntas qué hiciste mal, por qué no fuiste suficiente. Créeme, hija mía, conozco cada uno de esos pensamientos porque los tuve todos. Cuando Álvaro me abandonó aquella noche, delante de toda su familia, pensé que mi vida había terminado. Tenía 28 años y me sentía como una anciana derrotada. Pero lo que no sabía entonces era que ese momento de máxima humillación sería también el momento en que comenzaría a convertirme en la mujer que realmente era. La herencia que ahora recibes no es solo dinero, Lucía. Es la fuerza acumulada de mujeres que se negaron a quedarse tiradas en el suelo después de ser pisoteadas. Tu bisabuela Casilda me enseñó que una mujer no se define por el hombre que la abandona, sino por cómo se levanta después de la caída. Usa este regalo sabiamente, no para vengarte, sino para vivir, para ser libre, para demostrarle al mundo y especialmente a ti misma, que siempre has sido mucho más de lo que él te hizo creer. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y confío en que harás honor a nuestro apellido. Con todo mi amor y mi fuerza, Mamá PD, en el joyero de mi dormitorio, hay algo más que quiero que tengas. Ve a buscarlo. Lucía dobló la carta lentamente, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su interior. No era solo el dinero o las propiedades, era la comprensión de que formaba parte de algo más grande, de una línea de mujeres que habían transformado el dolor en poder. Mireya, tenemos que ir a casa de los padres, dijo Lucía, poniéndose de pie con una determinación que no había sentido en meses. Mamá mencionó algo en su joyero. 40 minutos después, las hermanas estaban en la casa familiar de Carabanchel, donde Carlos y Pilar las recibieron con sorpresa y preocupación. La habitación de Montserrat había permanecido prácticamente intacta desde su muerte, como un santuario silencioso donde su presencia aún se sentía en cada objeto. El joyero de madera tallada estaba sobre la cómoda, junto a la fotografía de boda de sus padres. Lucía lo abrió con cuidado y,
Apartando algunos collares y pulseras, encontró un pequeño compartimiento secreto en el fondo. Dentro había un anillo de oro blanco con un solitario de diamante modesto pero elegante, y una pequeña nota enrollada. Este anillo perteneció a Casilda. Se lo quitó el día que decidió que nunca más dependería de un hombre para ser feliz. Llévalo como recordatorio de que eres más fuerte de lo que crees. Mientras Lucía se deslizaba el anillo en el dedo anular de la mano derecha, su teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente. Era Joaquín. ¿Vas a contestar?, preguntó Mireya, observando cómo el nombre de su excuñado parpadeaba en la pantalla. Lucía respiró profundamente, sintiendo el peso del anillo de Casilda en su dedo. Sí, es hora de que sepa que ya no soy la misma mujer que dejó llorando hace 3 días. Deslizó el dedo sobre la pantalla y respondió con voz firme. ¿Qué quieres, Joaquín? La voz al otro lado sonaba nerviosa, muy diferente a la seguridad arrogante que había mostrado en el cumpleaños. Lucía, necesitamos hablar. Han surgido algunos problemas con los papeles del divorcio. Mi abogado dice que hay cuestiones financieras que resolver. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Lucía, aunque ya intuía la respuesta. Bueno, resulta que necesito documentación sobre todos los bienes matrimoniales para la separación. El piso, las cuentas, las inversiones, todo tiene que estar declarado. Y hay algunas propiedades que aparecen a tu nombre que yo no conocía. Lucía sonrió por primera vez en días. Era evidente que Joaquín había empezado a indagar sobre su situación financiera, probablemente para calcular cuánto podía reclamar en el divorcio, y se había topado con la herencia de Montserrat. Qué interesante que ahora quieras hablar conmigo sobre dinero, Joaquín. La misma noche que me humillaste delante de toda mi familia, no parecía importarte mucho mi situación financiera. Lucía, por favor, no seas dramática. Sabes que lo que pasó era inevitable. Simplemente ya no funcionábamos como pareja. Pero eso no significa que tengamos que pelearnos por los temas legales. La condescendencia en su voz encendió algo feroz en el interior de Lucía. Era la misma tonalidad que había usado durante años para hacerla sentir exagerada, irracional, dramática, cada vez que expresaba sus sentimientos. ¿No funcionábamos?, repitió Lucía, sintiendo que su voz se volvía más firme. ¿Es así como llamas a traerme a tu amante de 21 años a mi cumpleaños para humillarme delante de mis seres queridos? Ainara no es... Mira, eso no viene al caso ahora. Lo importante es que resolvamos esto de forma civilizada. ¿Podemos vernos mañana para revisar los documentos? Lucía miró a Mireya, que estaba gesticulando enérgicamente que dijera que no. Claro, Joaquín. Podemos vernos. ¿Qué te parece si nos encontramos en el café central de la Plaza del Ángel mañana a las 5 de la tarde? Pero no vengas solo. Trae a Ainara. Creo que ella también debería estar presente para esta conversación. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Por qué quieres que venga Ainara? Esto es entre tú y yo, porque según recuerdo, la noche de mi cumpleaños ella tenía muchas opiniones sobre lo que yo debería entender y aceptar. Me parece justo que ahora escuche lo que yo tengo que decir. Lucía, no creo que sea buena idea. Entonces no hay reunión. Interrumpió Lucía con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. O vienen los dos, o no vienes ninguno. Tú eliges. Otro silencio. Está bien. Estaremos allí a las 5. Cuando colgó, Mireya la abrazó con fuerza. Esa es mi hermana. ¿Qué vas a hacer en esa reunión? Lucía se miró en el espejo de la habitación de sus padres. Seguía teniendo los ojos hinchados por el llanto de los últimos días, pero había algo diferente en su expresión, una determinación que no había estado allí antes. Voy a hacer exactamente lo que mamá hubiera querido. Voy a demostrarles que nunca tuvieron el poder de destruirme. Esa noche, mientras preparaba la ropa que llevaría al día siguiente, Lucía sintió por primera vez que no estaba sola en esta batalla. Llevaba consigo la fuerza de Montserrat, la sabiduría de Casilda, y algo nuevo que estaba creciendo en su interior, la certeza de que merecía mucho más de lo que Joaquín le había hecho creer durante todos esos años. En el Hotel Villa Magna, Joaquín terminaba de explicar a Ainara por qué tenían que ir juntos a esa reunión. Lo que ninguno de los dos sabía era que acababan de aceptar una invitación a presenciar su propia humillación. El anillo de Casilda brillaba en la mano de Lucía como una promesa de justicia, que había tardado 30 años en cumplirse. Lucía llegó al café central 15 minutos antes de la hora acordada.
Había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje de chaqueta color gris marengo que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo, pero que nunca había tenido ocasión de estrenar, zapatos de tacón medio que le daban altura sin sacrificar comodidad, y el collar de perlas de Montserrat, como un escudo protector. El anillo de Casilda brillaba discretamente en su mano derecha. El café estaba moderadamente lleno para un martes por la tarde. Lucía eligió una mesa junto a la ventana que daba a la Plaza del Ángel, desde donde podía ver llegar a Joaquín y a Ainara. Pidió un cortado y esperó, sintiendo cómo los nervios se mezclaban con una extraña sensación de poder que no había experimentado jamás. A las 5:10, los vio llegar. Joaquín caminaba con esa seguridad fingida que ella conocía tan bien, pero había algo tenso en sus movimientos. Ainara, por el contrario, se pavoneaba como si fuera a una sesión de fotos, con un vestido ajustado color fucsia que llamaba todas las miradas, y unos tacones tan altos que la hacían caminar de forma artificial. Cuando entraron al café y la localizaron, Lucía pudo ver el momento exacto en que Joaquín notó su transformación. Ya no era la mujer destrozada que había llorado en su cumpleaños. Había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza alta, en la serenidad de su expresión. «Hola, Lucía», dijo Joaquín, acercándose a la mesa con Ainara colgada de su brazo como un accesorio caro. «Te ves diferente». «Hola, Joaquín». «Ainara», respondió Lucía con una sonrisa educada pero fría. «Gracias por venir. Sentaos, por favor». Ainara se deslizó en la silla con esa gracia estudiada que caracteriza a las mujeres muy jóvenes que han aprendido a usar su físico como arma. Sus ojos recorrieron a Lucía de arriba a abajo, claramente buscando signos de la devastación que había causado días atrás. «Bueno», dijo Ainara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Joaquín me contó que querías hablar con nosotros sobre el divorcio. Espero que podamos resolver todo esto sin complicaciones innecesarias». La forma en que dijo nosotros no pasó desapercibida para Lucía. Era una declaración territorial, una manera de establecer que ahora ella formaba parte de las decisiones de Joaquín. «Por supuesto», respondió Lucía con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Pero antes de hablar de papeles, creo que hay algunas cosas que debo aclarar». Joaquín se removió incómodo en su silla. «Lucía, si esto va a ser una sesión de reproches...» «No, Joaquín, no voy a reprocharte nada», interrumpió Lucía girando lentamente el anillo de Casilda en su dedo. «De hecho, quiero agradecerte». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Ainara frunció el ceño, claramente confundida. «¿Agradecerme?», preguntó Joaquín con una mezcla de sorpresa y recelo. «Sí, verás. Durante 15 años viví creyendo que mi valor dependía de ti, que si trabajaba más duro, si me sacrificaba más, si era más complaciente, finalmente sería suficiente para ti. Pero la noche de mi cumpleaños me hiciste el favor más grande de mi vida. Me demostraste que nunca iba a ser suficiente porque el problema no era yo. El problema eras tú». Joaquín se puso tenso. «Lucía, no creo que...». «Déjame terminar», continuó Lucía, su voz ganando fuerza. «Esa noche me humillaste delante de mi familia y mis amigos. Me hiciste sentir como si fuera una mujer vieja, aburrida, sin valor. Y durante 3 días lo creí. Lloré. Me odié a mí misma. Pensé que tenías razón». Ainara sonrió con satisfacción creyendo que Lucía estaba confirmando su victoria. «Pero resulta que mi madre, que en paz descanse, conocía muy bien a los hombres como tú, Joaquín, porque ella también estuvo casada con uno». La sonrisa de Ainara comenzó a desvanecerse. «¿De qué estás hablando?», preguntó Joaquín, cada vez más nervioso. Lucía abrió su bolso y extrajo una carpeta. La colocó sobre la mesa con un gesto deliberadamente teatral. «Estoy hablando de que ayer descubrí que soy heredera de un patrimonio considerable. Propiedades, acciones, cuentas bancarias. Todo a mi nombre. Nada de régimen matrimonial». Los ojos de Joaquín se fijaron en la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «Eso es imposible. Tu madre no tenía dinero. Mi madre tenía más dinero del que tú verás en toda tu vida», respondió Lucía con una sonrisa que destilaba una dulzura venenosa. Pero eligió vivir con sencillez porque sabía que algún día una de sus hijas podría necesitar esa protección. Y tenía razón. Ainara, que había permanecido callada, se inclinó hacia adelante. «¿De cuánto dinero estamos hablando?». «Ainara». La voz de Lucía se volvió cortante como un cuchillo.
Ese no es asunto tuyo. Tú no eres mi familia, no eres mi amiga, ni siquiera eres mi conocida. Eres simplemente la mujer que decidió destrozar un matrimonio y humillar a otra mujer para alimentar su ego. El café parecía haberse quedado en silencio, aunque las conversaciones de las otras mesas continuaban. Era como si hubiera una burbuja de tensión alrededor de su mesa. Pero volvamos a los agradecimientos, continuó Lucía. Joaquín, gracias por enseñarme que un hombre que necesita humillar a su esposa para sentirse importante no es un hombre, es un cobarde. Gracias por demostrarme que alguien que es capaz de traer a su amante al cumpleaños de su mujer no tiene honor ni dignidad. Lucía, ya basta, murmuró Joaquín mirando nerviosamente a las mesas cercanas. ¿Ya basta? La voz de Lucía subió ligeramente de tono. ¿Te molesta que hable en público de lo que hiciste? ¿Te avergüenza que la gente sepa la clase de hombre que eres? Ainara intentó intervenir con su tono más dulce y manipulador. Lucía, creo que estás siendo un poco dramática. Lo que pasó entre Joaquín y tú simplemente era que ya no funcionaba. Estas cosas pasan. No hay por qué ponerse así. Lucía la miró fijamente durante varios segundos, con una intensidad que hizo que Ainara se removiera incómoda en su silla. ¿Dramática?, repitió Lucía lentamente. Ainara, tienes 21 años. Has vivido tan poco que confundes crueldad con madurez. Crees que destruir a otra mujer te hace poderosa, pero solo te hace patética. Oye, no tienes derecho a... Empezó a protestar Ainara, pero Lucía la interrumpió. Tengo todo el derecho del mundo, porque mientras tú estabas aprendiendo a caminar con tacones, yo estaba construyendo una vida. Mientras tú jugabas a ser adulta, yo estaba trabajando para sacar adelante a esta familia. Y mientras tú creías que habías ganado algo quitándome a Joaquín, yo estaba a punto de descubrir que soy mucho más valiosa de lo que cualquiera de los dos puede entender. Joaquín intentó recuperar el control de la situación. Lucía, está bien, has hecho tu número. Ahora hablemos de lo que realmente importa. ¿Cuánto dinero hay exactamente? Porque legalmente tengo derecho a... ¿Derecho? La risa de Lucía sonó cristalina y fría. Joaquín, no tienes derecho a nada. Esta herencia viene de mi familia materna. Es anterior a nuestro matrimonio, y está completamente separada de cualquier bien matrimonial. La expresión de Joaquín cambió radicalmente. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por algo que parecía pánico. Pero yo invertí años de mi vida en este matrimonio. Dejé oportunidades laborales para... ¿Para qué?, lo interrumpió Lucía. ¿Para montar una consultoría que yo financié trabajando dobles turnos? ¿Para irte de viajes de negocios que ahora me doy cuenta de que no eran exactamente de trabajo? El silencio que siguió fue devastador. Lucía se puso de pie lentamente, tomó su bolso y la carpeta. El divorcio procederá según la ley. Tú te quedas con tus cosas, yo me quedo con las mías. Y mis cosas, resulta que son considerablemente más de lo que pensabas. Antes de marcharse, se volvió hacia Ainara. Y tú, querida, disfruta de tu premio. Espero que valga la pena haberte rebajado tanto para conseguirlo. Lucía salió del café con la cabeza alta, sintiendo que cada paso la alejaba no solo del lugar, sino de la mujer que había sido hasta esa tarde. Detrás de ella, Joaquín y Ainara se quedaron sentados en un silencio tenso, dándose cuenta de que acababan de presenciar el nacimiento de una mujer que ya no tenían ningún poder para lastimar. 3 semanas habían pasado desde el encuentro en el Café Central, y Madrid había entrado en noviembre con esa melancolía otoñal que parecía reflejar el estado de ánimo de Joaquín Herrera. Sentado en el sofá de cuero del apartamento que ahora compartía con Ainara en Malasaña, observaba por la ventana cómo las hojas doradas caían de los árboles de la calle San Andrés. El apartamento era considerablemente más pequeño que la casa que había compartido con Lucía. 2 habitaciones, un salón diminuto y una cocina que apenas cabían 2 personas. Joaquín había tenido que mudarse allí después de que Lucía, con una eficiencia que lo había sorprendido, hubiera iniciado todos los trámites del divorcio y le hubiera dado 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Joaquín, ¿me estás escuchando? La voz de Ainara sonaba irritada desde la cocina. Te estoy hablando del viaje a Ibiza que propuso Cristina. Todas las chicas van a ir, y quiero que vengamos nosotros también. Ainara, ya te he dicho que ahora mismo no puedo permitirme ese tipo de gastos.
respondió Joaquín sin apartar la vista de la ventana. Los trámites del divorcio están costando más de lo que pensaba, y los clientes no están pagando tan rápido como esperaba. La verdad era más complicada que eso. Durante las últimas semanas, Joaquín había descubierto que su reputación profesional había sufrido un golpe inesperado. La historia de cómo había humillado a Lucía en su cumpleaños se había extendido por los círculos sociales y empresariales de Madrid con la velocidad de un incendio. Algunos clientes habían cancelado contratos, otros simplemente habían dejado de responder a sus llamadas. Su socio Miguel Vázquez le había confesado la semana anterior que varios empresarios habían comentado que no confiaban en un hombre que trataba así a su propia esposa. En el mundo de los negocios, la reputación personal a menudo era tan importante como la competencia profesional. Ainara apareció en el salón secándose las manos con un paño de cocina. Llevaba puesta una bata de seda rosa que había comprado con la tarjeta de crédito de Joaquín, y su expresión mostraba esa irritación contenida que se había vuelto cada vez más frecuente. «No entiendo por qué todo se ha vuelto tan complicado», dijo, dejándose caer en el sillón frente a él. «Antes tenías dinero para cenar en sitios bonitos, para hoteles de lujo, para regalarme cosas. Y ahora me dices que no podemos ni ir de viaje con mis amigas. Las cosas han cambiado, Ainara. El divorcio es costoso, tengo que pagar el abogado, buscar un apartamento más grande». «¿Más grande?», lo interrumpió ella. «Joaquín, este sitio es diminuto. No puedo ni invitar a mis amigas porque no cabemos. Y el barrio, bueno, no es exactamente lo que esperaba cuando decidimos vivir juntos». Joaquín la miró con atención. En las últimas semanas había notado cambios sutiles en el comportamiento de Ainara. Ya no se reía tanto de sus chistes, ya no lo miraba con esa admiración que tanto había alimentado su ego. Habían comenzado a aparecer pequeñas quejas, comentarios ácidos sobre su situación económica, comparaciones con otros hombres de su edad que sí sabían tratar a una mujer. «Pensé que estábamos juntos porque nos amábamos, no por el dinero», dijo Joaquín, aunque su propia voz sonaba menos convincente de lo que hubiera querido. Ainara lo miró con una expresión que mezcló sorpresa y diversión. «Por favor, Joaquín, no seas ingenuo. El amor está muy bien, pero una mujer de mi edad tiene expectativas. Salí contigo porque representabas estabilidad, éxito, una vida cómoda, no para vivir en un apartamento de estudiantes en Malasaña». Las palabras cayeron como bofetadas. Joaquín sintió algo frío instalarse en su estómago. Era la primera vez que Ainara verbalizaba tan claramente sus motivaciones, y la honestidad brutal de su confesión lo dejó sin palabras. El teléfono de Joaquín sonó, interrumpiendo el momento tenso. Era Miguel. «Joaquín, necesito que vengas a la oficina mañana temprano. Han llamado de Construcciones Ibérica para cancelar el contrato». «Definitivamente». «¿Por qué? Llevamos meses trabajando en esa propuesta. López Mendoza me ha dicho que no quieren asociar su empresa con alguien que tiene problemas de reputación personal. Lo siento, tío, pero esto se está poniendo serio». Cuando colgó, Joaquín se quedó mirando el teléfono durante varios segundos. Construcciones Ibérica era su cliente más importante. Representaba casi el 40% de sus ingresos anuales. «¿Qué pasó?», preguntó Ainara, aunque su tono sonaba más impaciente que preocupado. «He perdido mi cliente más importante. Al parecer, mi reputación personal está afectando mi negocio». Ainara guardó silencio durante unos momentos, pero Joaquín pudo ver cómo procesaba mentalmente las implicaciones económicas de esa noticia. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». «No lo sé. Quizás pueda hablar con otros clientes potenciales, diversificar, o quizás», lo interrumpió Ainara con una voz que sonaba cada vez más fría, «podrías intentar arreglar las cosas con Lucía. Conseguir que retire todo este escándalo que ha montado sobre ti». Joaquín la miró incrédulo. «¿Arreglar las cosas con Lucía? Ainara, yo la dejé por ti. Nos vamos a divorciar. No hay vuelta atrás». «No estoy hablando de volver con ella», replicó Ainara con impaciencia. «Estoy hablando de convencerla de que deje de hablar mal de ti por ahí, de que sea más discreta sobre lo que pasó. Lucía no está hablando mal de mí. La gente simplemente saca sus propias conclusiones sobre lo que vieron en su cumpleaños». Ainara se puso de pie y comenzó a caminar por el pequeño salón como un animal enjaulado. «Bueno,
Pues entonces tendrás que encontrar otra forma de solucionarlo, porque yo no me voy a quedar aquí viviendo como una estudiante de universidad mientras tú intentas reconstruir tu carrera desde cero. ¿Qué quieres decir con eso? Ainara se volvió hacia él con una expresión que mezcló frialdad y cálculo. Quiero decir que cuando me fui contigo, creía que estaba mejorando mi vida, no empeorándola. Y si las cosas no mejoran pronto... No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. Esa noche, mientras Ainara dormía a su lado en la cama que era demasiado pequeña para el colchón, que habían tenido que comprar de segunda mano, Joaquín permaneció despierto mirando al techo. Por primera vez desde que había tomado la decisión de dejar a Lucía, comenzó a cuestionar si había hecho lo correcto. No era que extrañara a Lucía, se dijo a sí mismo. Era que no había previsto las consecuencias de sus acciones. No había pensado que la gente pudiera juzgarlo tan duramente, que su negocio se viera afectado, que Ainara pudiera ser tan pragmática en sus expectativas. Durante 15 años, Lucía había sido su red de seguridad emocional y económica. Cuando los negocios iban mal, ella trabajaba más horas. Cuando él necesitaba apoyo, ella estaba allí. Cuando cometía errores, ella los solucionaba sin reproches. Había dado todo eso por sentado, creyendo que era lo normal, lo que él merecía. Ahora, por primera vez, se encontraba verdaderamente solo con las consecuencias de sus decisiones. Al otro lado de Madrid, en su apartamento de la calle de Alcalá, Lucía dormía profundamente por primera vez en meses. Había pasado el día visitando una de las propiedades que había heredado en Santander, una casa con vistas al mar que Montserrat había comprado años atrás como inversión. Era hermosa, acogedora y completamente suya. Mientras Joaquín contaba grietas en el techo de su nueva vida, Lucía soñaba con posibilidades infinitas. Las decisiones, como las hojas de otoño, siempre acaban cayendo al suelo para mostrar su verdadera naturaleza. La casa familiar de Carabanchel resplandecía con las luces navideñas que Carlos había colgado con el mismo esmero de todos los años. El aroma de cordero asado y polvorones caseros flotaba desde la cocina, donde Pilar había pasado toda la tarde preparando la cena de Nochebuena. Era la primera Navidad desde la separación, y todos habían hecho un esfuerzo especial para que Lucía se sintiera arropada por su familia. Lucía llegó a las 8 de la tarde, llevando un vestido de terciopelo azul noche que había comprado esa misma semana. No era una compra impulsiva por el dolor, sino una elección consciente de una mujer que había redescubierto el placer de cuidarse a sí misma. El anillo de Casilda brillaba en su mano derecha, y llevaba unos pendientes de diamantes que había encontrado en otro compartimiento secreto del joyero de Montserrat. «¡Lucía!», exclamó su sobrina Valeria, de 8 años, corriendo hacia ella. «Estás preciosa. ¿Es verdad que ahora eres rica como las princesas de los cuentos?» Valeria no se pregunta eso, la riñó suavemente su madre, Elena, la esposa del hermano mayor de Lucía, Román. Lucía se agachó para quedar a la altura de su sobrina y le sonrió. «No soy una princesa, cielo, pero sí soy una mujer afortunada que ha aprendido a valorarse a sí misma». Mientras la familia se reunía en el salón antes de la cena, Lucía notó las miradas de curiosidad y admiración. En los 2 meses transcurridos desde el descubrimiento de la herencia, había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo económico. Caminaba más erguida, hablaba con más seguridad, y había una serenidad en sus ojos que reemplazaba la ansiedad constante que la había acompañado durante años. «Cuéntanos cómo van las cosas, hija», dijo Carlos, sirviendo una copa de cava. «Mireya nos ha contado que has estado visitando las propiedades». «La verdad es que ha sido revelador», respondió Lucía aceptando la copa. «La casa de Santander es increíble. Tiene vistas al mar y un jardín precioso. Estoy pensando en convertirla en una casa rural, y la finca de Potes tiene un potencial enorme para turismo de naturaleza». «¿Y vas a dejar el trabajo en la librería?», preguntó Elena. «Ya lo he dejado», anunció Lucía con una sonrisa. «El lunes pasado fue mi último día. Quiero dedicarme a gestionar el patrimonio que me dejó mamá, pero también a hacer cosas que realmente me apasionen. Estoy pensando en estudiar gestión hotelera, quizás hacer un máster». Román alzó su copa. «Brindemos por las nuevas aventuras de Lucía». Mientras la familia brindaba, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Carlos frunció el ceño.
No esperaban a nadie más. Yo voy, dijo Mireia, levantándose del sofá. Cuando regresó al salón, su expresión era una mezcla de incredulidad y molestia. Lucía, es Joaquín. Está en la puerta y dice que necesita hablar contigo urgentemente. El silencio que se instaló en la habitación fue tan espeso que parecía sólido. Román se puso de pie inmediatamente con el rostro enrojecido. ¿Tiene la desfachatez de venir aquí en Nochebuena? Después de lo que le hizo a mi hermana. Román, tranquilo, dijo Lucía, aunque su voz temblaba ligeramente. No pasa nada. Iré a ver qué quiere. No tienes por qué hablar con él, intervino Carlos. Es Nochebuena, es nuestra casa, y ese hombre ya no es bienvenido aquí. Papá, está bien, puedo manejar esto. Lucía salió al recibidor y abrió la puerta. Joaquín estaba en el rellano, con aspecto demacrado y nervioso. Llevaba el mismo abrigo gris que había usado durante años, pero ahora parecía no quedarle bien, como si hubiera perdido peso. Tenía ojeras profundas, y su cabello estaba despeinado. Hola, Lucía. Sé que es una intrusión, pero necesito hablar contigo. ¿Dónde está Ainara?, preguntó Lucía, notando que venía solo. Joaquín desvió la mirada. Eso es parte de lo que necesito contarte. Lucía lo observó durante unos segundos. Había algo diferente en él, algo quebrado que no había visto ni siquiera en los peores momentos de su matrimonio. 5 minutos, Joaquín, pero no aquí. No voy a permitir que arruines la Nochebuena de mi familia. Salieron al pequeño jardín trasero de la casa. El aire de diciembre era cortante, y sus alientos formaban pequeñas nubes de vapor. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? La voz de Lucía sonó incrédula. Joaquín, ¿tú me estás escuchando? Ainara me ha dejado, confesó como si las palabras le quemaran al salir. Se ha ido con un empresario de Barcelona que conoció la semana pasada. Dice que ya no puedo ofrecerle la vida que se merece. Lucía parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Mi negocio se está hundiendo. He perdido casi todos mis clientes. La gente habla, Lucía. Dicen que no soy de fiar, que si traté así a mi propia esposa, ¿cómo voy a tratar a mis socios? Y probablemente tienen razón. Joaquín la miró con desesperación. Lucía, yo sé que metí la pata. Sé que te hice daño, pero éramos una familia. 15 años juntos tienen que valer algo. No puedes dejar que mi vida se destruya completamente por un error. ¿Un error? La voz de Lucía subió de tono. Llamar a tu amante a mi cumpleaños para humillarme delante de toda mi familia fue un error. Fue una estupidez enorme, lo reconozco, pero ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Tú eras mi compañera, mi apoyo. Con Ainara era solo, no sé, una locura temporal. Lucía se cruzó de brazos, sintiendo una mezcla de compasión y asco. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Joaquín? Cuando mi mundo se desmoronó aquella noche, busqué la forma de reconstruirme a mí misma. Tú, en cambio, vienes a pedirme que te rescate. No te estoy pidiendo que volvamos, solo que me ayudes a salvar mi negocio. Que hables con la gente, que les digas que no soy un monstruo. Que hable con la gente. Lucía soltó una risa seca. Joaquín, yo no he hablado mal de ti con nadie. La gente sacó sus propias conclusiones sobre el tipo de hombre que eres basándose en lo que hiciste. Yo no tengo que reparar el daño que tú mismo te causaste. Pero tienes influencia ahora. Tienes dinero. Conexiones. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Te refieres a la herencia de mi madre? La misma herencia que intentaste reclamar como si fuera tuya en el divorcio. Joaquín se quedó callado, sabiendo que había pisado terreno peligroso. Escúchame bien, continuó Lucía, su voz volviéndose firme y fría. Durante 15 años fui tu red de seguridad. Cada vez que las cosas iban mal, yo estaba ahí para solucionarlas. Trabajé dobles turnos para pagar tus deudas, sacrifiqué mis sueños para apoyar los tuyos, y acepté migajas de afecto creyendo que era amor. El viento movió las hojas secas del jardín, creando un susurro melancólico. Pero esa mujer ya no existe, Joaquín. La mujer que te rescataba de tus problemas murió la noche que trajiste a tu amante a mi cumpleaños, y la mujer que soy ahora no tiene ninguna obligación de salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Lucía, por favor. No, lo interrumpió con firmeza. Es Nochebuena. Estoy en casa con mi familia, celebrando mi nueva vida.
Y tú no formas parte de ella. Nunca más. Se dirigió hacia la puerta de la casa, pero se volvió una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Joaquín? Que incluso ahora, en tu momento más bajo, sigues sin entender realmente lo que perdiste. Sigues pensando que yo era solo tu plan B, tu red de seguridad, y por eso seguirás fracasando. Lucía entró en la casa, dejando a Joaquín solo en el jardín helado. Cuando regresó al salón, su familia la recibió con miradas expectantes. ¿Todo bien, hija?, preguntó Pilar. Todo perfecto, respondió Lucía, tomando su copa de cava. ¿Por dónde íbamos? Mientras la familia retomaba la conversación navideña, Lucía sintió una paz profunda instalarse en su pecho. Ya no quedaba ningún cabo suelto, ninguna compasión malentendida, ninguna culpa injustificada. Fuera, en el jardín, Joaquín permaneció varios minutos más bajo la luz fría de las estrellas de diciembre, finalmente comprendiendo que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido la oportunidad de ser un hombre mejor. La Nochebuena continuó en la casa familiar con risas y calor, mientras en las calles de Madrid, un hombre caminaba solo hacia un futuro que tendría que construir con las ruinas de sus propias decisiones. 2 semanas después de la Nochebuena, Madrid se había sumergido en esa calma melancólica que sigue a las fiestas navideñas. Lucía caminaba por la Gran Vía, después de salir de una reunión con Fernando Vega, para revisar los últimos detalles de los proyectos de renovación de sus propiedades. El sol de enero creaba sombras largas sobre el asfalto, y había una energía renovadora en el aire que parecía reflejar su propio estado de ánimo. Su teléfono sonó cuando se dirigía hacia el metro. Era Mireia, y su voz sonaba entre divertida y sorprendida. «Lucía, no vas a creer lo que acabo de ver en Instagram. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas de Cristina Valls, la amiga de Ainara? La rubia que siempre organizaba las salidas al Capital». Lucía frunció el ceño. Vagamente recordaba a una chica muy joven que había conocido en una ocasión, cuando Joaquín la había llevado a una de esas fiestas que tanto le gustaban a Ainara. Creo que sí. ¿Por qué? Acaba de subir un vídeo que se está haciendo viral. Ainara aparece trabajando como camarera en un bar de Getafe, y no precisamente en el sitio más elegante. Lucía se detuvo en medio de la acera. ¿Cómo que trabajando de camarera? Cristina ha puesto un texto que dice algo como, cuando presumes de princesa pero acabas sirviendo copas. Realidad check. No todo es lo que parece. El vídeo tiene ya más de 50,000 visualizaciones. Lucía sintió una mezcla extraña de curiosidad y, sorprendentemente, cierta compasión. ¿Y cómo ha acabado Ainara trabajando en un bar? Esa es la parte interesante. Según los comentarios del vídeo, el empresario de Barcelona resultó ser un estafador que la dejó con deudas y sin un céntimo. Al parecer tenía esposa y 3 hijos, y cuando su mujer se enteró del lío, lo denunció por apropiación indebida. Ainara se quedó sin dinero, sin piso y sin nadie que la ayudara. Lucía se apoyó contra la pared de un edificio, procesando la información. «Es terrible», murmuró, aunque una parte de ella no podía evitar ver la ironía cósmica de la situación. «Pero espera, ¿qué hay más?», continuó Mireia. «He estado leyendo los comentarios, y al parecer nadie de su círculo de amigas quiere saber nada de ella. Dicen que cuando tenía dinero era muy despectiva con las chicas que trabajaban en empleos normales, y que ahora que está en la misma situación, nadie quiere ayudarla». Esa tarde, Lucía se encontraba en su apartamento revisando los planos para la renovación de la Casa de Santander, cuando el portero automático sonó. Era una voz que reconoció inmediatamente, aunque sonaba muy diferente a como la recordaba. «Lucía, soy Ainara. Por favor, necesito hablar contigo». Lucía se quedó paralizada durante varios segundos. Después de dudar un momento, decidió bajar al portal en lugar de hacerla subir. Cuando abrió la puerta del edificio, tardó unos segundos en reconocer a la joven que tenía delante. Ainara había perdido peso. Su cabello rubio platinado mostraba raíces oscuras descuidadas, y llevaba ropa que claramente había visto mejores días. Pero lo más impactante era la ausencia total de esa arrogancia que la había caracterizado. En su lugar había una vulnerabilidad desesperada que la hacía parecer mucho más joven de lo que realmente era. «Hola, Lucía», dijo Ainara con voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero no sabía a quién más acudir». «¿Qué quieres, Ainara? He oído que Joaquín vino a verte en Nochebuena, que te pidió ayuda». Lucía cruzó los brazos, manteniendo su expresión neutral. «¿Y?
Quería pedirte perdón y preguntarte si también podrías ayudarme a mí. La petición sonó tan patética que Lucía sintió una punzada de compasión, seguida inmediatamente por una oleada de indignación. ¿Perdón por qué exactamente, Ainara? La joven bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Lucía. Por todo. Por lo que pasó en tu cumpleaños, por las cosas que dije, por haber destrozado tu matrimonio. Tú no destrozaste mi matrimonio, respondió Lucía con frialdad. Mi matrimonio se destrozó porque mi marido eligió humillarme delante de mi familia. Tú fuiste simplemente el instrumento que él eligió para hacerlo. Ainara levantó la vista, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Pero yo sabía que estaba casado. Sabía que te estaba haciendo daño y no me importó. Es más, me gustaba. Me hacía sentir poderosa. Al menos ahora eres honesta, replicó Lucía sin una pizca de calidez. Lucía, ahora entiendo lo que se siente cuando te humillan, cuando te descartan como si no fueras nada. Raúl, su voz se quebró al pronunciar el nombre, me dijo exactamente las mismas cosas que Joaquín te dijo a ti, que era joven, que tenía brillo, que su esposa era aburrida y mayor, y cuando su mujer se enteró de todo, él me echó la culpa de todo y me dejó sin nada. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a buscar otra mujer mayor que te rescate de las consecuencias de tus propias decisiones? Las palabras de Lucía fueron como bofetadas. Ainara comenzó a llorar abiertamente. No, no es eso. Solo quería que supieras que tenías razón, que no era amor lo que sentía por Joaquín, era codicia, era querer una vida fácil sin trabajar por ella. Y ahora que estoy trabajando 12 horas al día en un bar de Getafe para poder pagar una habitación compartida, me doy cuenta de lo despreciable que fui contigo. Lucía observó a la joven llorar sin inmutarse. No sentía compasión, ni satisfacción, ni tristeza, solo una fría indiferencia hacia alguien que había elegido ser cruel cuando tenía poder. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Ainara? ¿Que te aplauda por darte cuenta de algo tan obvio? Solo quería pedirte perdón. De verdad, no acepto tu perdón, dijo Lucía con una dureza que hizo que Ainara retrocediera. No porque sea rencorosa, sino porque tu arrepentimiento solo llegó cuando te quedaste sin nada. Cuando tenías poder sobre mí, elegiste usarlo para humillarme. Tu perdón ahora no vale nada. Ainara sollozó más fuerte. ¿Nunca podrás perdonarme? El perdón es algo que se gana, Ainara, y tú lo único que has ganado son las consecuencias de tus propias acciones. Eso es justicia, no una tragedia. ¿No sientes nada viendo cómo estoy ahora? Lucía la miró con ojos fríos como el hielo. Siento exactamente lo mismo que tú sentiste cuando me mandaste esa foto desde el hotel. Nada. Ainara se quedó callada, temblando. Ahora vete, continuó Lucía, y no vuelvas a buscarme. No somos víctimas del mismo problema, Ainara. Tú eres la consecuencia del tuyo propio. Ainara se dio la vuelta para marcharse, derrotada y sin haber obtenido ni perdón ni compasión. Ainara, la llamó Lucía antes de que se alejara demasiado. La joven se volvió con una chispa de esperanza en los ojos. La próxima vez que veas a una mujer feliz con su familia, recuerda esta conversación antes de decidir destrozarla por diversión. Mientras veía alejarse a la joven por la calle, caminando con la cabeza baja hacia la estación de metro, Lucía sintió que se cerraba un círculo. Ainara había recibido exactamente lo que había dado: humillación, abandono y desprecio. No había redención posible para quien había elegido ser cruel por placer. Subiendo las escaleras hacia su apartamento, Lucía se dio cuenta de que había presenciado algo que su madre hubiera entendido perfectamente, que quienes destrozan vidas ajenas por diversión, inevitablemente ven las suyas destrozadas por la misma crueldad que sembraron. Santander, mayo de 2025. El sonido de las gaviotas y el aroma salado del mar despertaron a Lucía en su primera mañana en la casa de Puerto Chico. Desde la ventana de su nuevo dormitorio, podía ver el Palacio de la Magdalena a lo lejos, mientras las pequeñas embarcaciones se mecían suavemente en la bahía. Era sábado, y por primera vez en años, no tenía la sensación de que el fin de semana fuera solo una pausa, antes de volver a una vida que no le pertenecía. Hacía 4 meses que se había mudado definitivamente a Santander para dirigir personalmente la conversión de las propiedades de Montserrat en un pequeño imperio de turismo rural. La casa principal,
Una elegante construcción de principios del siglo XX con vistas al mar se había convertido en su hogar. Las otras dos propiedades en comillas y potes estaban siendo transformadas en casas rurales de lujo que ya tenían reservas hasta el otoño. A sus 33 años, Lucía había desarrollado una rutina que le daba una satisfacción profunda. Se levantaba temprano, desayunaba en la terraza mientras revisaba las reservas y coordinaba con Isabel Mendoza, su nueva socia en el proyecto turístico, los detalles de las próximas inauguraciones. Isabel, de 42 años, era una empresaria cántabra con experiencia en hostelería que se había convertido en mucho más que una socia. Era una amiga que entendía su visión de crear espacios donde las personas pudieran reconectarse con la naturaleza y consigo mismas. «Buenos días, jefa», dijo Isabel apareciendo en la terraza con 2 tazas de café y una sonrisa. «¿Lista para la inauguración de mañana?» «Más que lista», respondió Lucía, aceptando la taza con gratitud. ¿Han confirmado asistencia los periodistas del diario Montañés y Cantabria Económica? Todos confirmados. Y también vendrá Alejandro Ruiz, el director de turismo de la consejería. Está muy interesado en nuestro proyecto de turismo sostenible. Lucía sonrió. El proyecto había crecido más allá de sus expectativas iniciales. No solo estaban creando espacios hermosos para los huéspedes, sino que habían implementado programas de sostenibilidad, contratado a personal local y establecido colaboraciones con productores de la región. Era exactamente el tipo de negocio que honraba la memoria de Montserrat, próspero, ético y arraigado en la comunidad. El teléfono de Lucía sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Mireya, que la llamaba cada sábado por la mañana sin falta. «Hermana, ¿cómo va todo por ahí? ¿Nerviosa por la inauguración?» «Para nada. Emocionada, más bien. ¿Cómo están papá y mamá?» «Fantásticos. Papá no para de presumir a todos sus amigos de que su hija es empresaria. Y mamá está planeando venir a pasar una semana contigo en junio. Será bienvenida. ¿Y tú qué tal? ¿Sigues saliendo con David?» «Sí, y muy bien. Es un hombre bueno, Lucía. Nada que ver con... Bueno, ya sabes». Lucía sabía. Durante los últimos meses, Mireya había empezado una relación con David Navarro, un profesor de historia de 34 años, que la trataba con el respeto y cariño que se merecía. Era refrescante ver a su hermana con alguien que valoraba su inteligencia y su independencia. «Me alegro mucho. ¿Alguna novedad de Madrid?» «Bueno, sí. Ayer me encontré con Carmen, la que trabajaba en la oficina donde estaba Joaquín. Me contó que cerró definitivamente la consultoría el mes pasado. Al parecer se ha ido a trabajar para una empresa en Badajoz, algo relacionado con seguros». Lucía sintió una punzada de algo que no era ni satisfacción ni compasión, sino simplemente la constatación de que las decisiones tienen consecuencias. ¿Y Ainara? Según Carmen, sigue trabajando en el bar de Getafe. Al parecer ya nadie del círculo social de antes quiere saber nada de ella. Dicen que cuando veían cómo trataba a otras mujeres, ya sabían qué tipo de persona era realmente. Lucía asintió en silencio. No sentía alegría por la desgracia de Ainara, pero tampoco compasión. Simplemente era el orden natural de las cosas. Quien sembraba crueldad, cosechaba soledad. Cambiando de tema, continuó Mireya. ¿Hay algún hombre interesante en tu nueva vida de empresaria rural? Lucía se rió, una risa genuina y relajada. Mireya, por primera vez en mi vida adulta, no estoy buscando a un hombre para completarme. Estoy completa yo sola. Si aparece alguien especial será bienvenido, pero ya no siento que me falte algo. Esa es la mejor respuesta que podrías dar. Después de colgar, Lucía se quedó en la terraza contemplando el mar. Era curioso cómo la vida había tomado una forma tan diferente a la que había imaginado hace un año. Ya no era la esposa abnegada que trabajaba dobles turnos para sostener los sueños de otro. Era una mujer que había construido sus propios sueños desde los cimientos que le había dejado su madre. Isabel regresó a la terraza con una carpeta llena de documentos. «Lucía, tengo que enseñarte algo. Acaban de llegar las fotografías profesionales de las 3 propiedades. Van a quedar perfectas para la nueva página web». Mientras revisaban las imágenes, Lucía se sintió genuinamente orgullosa de lo que habían conseguido. Las casas rurales combinaban elegancia moderna con respeto por la arquitectura tradicional cántabra. Los jardines estaban cuidados pero conservaban un aire natural.
y cada espacio había sido pensado para que los huéspedes sintieran que estaban en un hogar, no en un hotel impersonal. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, dijo Lucía, señalando una fotografía de la casa de potes con los picos de Europa al fondo. Que hemos creado algo hermoso sin necesidad de destruir lo que había antes. Hemos construido sobre una base sólida. Isabel la miró con cariño. Como tú misma, ¿verdad? Como yo misma. Esa tarde, Lucía decidió caminar por el paseo de Pereda. Era uno de sus rituales de los sábados. Caminar junto al mar, observar a las familias paseando, a los pescadores en el muelle, a los niños corriendo por los jardines. Le daba una sensación de pertenencia a algo más grande que ella misma. Mientras caminaba, pensó en Montserrat. Había días en los que sentía su presencia tan vívidamente que casi podía escuchar su voz. «Hija mía», parecía decirle, «esto es lo que quería para ti. No una vida perfecta, sino una vida tuya». El anillo de Casilda brillaba en su mano derecha, y Lucía lo giró lentamente mientras reflexionaba sobre el camino recorrido. Un año atrás había sido humillada en su propio cumpleaños. Había llorado pensando que su vida había terminado. Ahora, con 33 años, sentía que su vida real acababa de empezar. El domingo por la mañana, mientras se preparaba para la inauguración oficial de Casa Rural Montserrat en comillas, Lucía se miró en el espejo del dormitorio. Llevaba un vestido azul marino elegante, pero cómodo, el collar de perlas de su madre, y una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su ser. No era la sonrisa de una mujer que había sobrevivido a una traición, era la sonrisa de una mujer que había descubierto quién era realmente cuando dejó de definirse por la mirada de los demás. Cuando llegó a comillas y vio la carpa montada en los jardines de la casa rural, los camareros ultimando detalles, los periodistas preparando sus cámaras, y a Isabel coordinando todo con una eficiencia admirable, Lucía sintió una emoción profunda y pura. «¿Lista, socia?», preguntó Isabel acercándose con una copa de cava en la mano. «Más que lista», respondió Lucía alzando su copa. «Brindemos por las mujeres que construyen en lugar de destruir». Mientras las copas tintineaban bajo el sol de mayo en Cantabria, en algún lugar de Badajoz, un hombre consultaba ofertas de trabajo en Internet, y en un bar de Getafe, una joven servía copas preguntándose si algún día dejaría de pagar por las decisiones que había tomado, cuando creía que la crueldad era poder. Santander, octubre de 2025. El Hotel Bahía de Santander estaba engalanado para la gala anual de empresarios cántabros, y Lucía Herrera se encontraba entre los nominados al Premio Joven Empresaria del Año. Sentada en una mesa redonda junto a Isabel y otros empresarios de la región, observaba cómo el salón se llenaba de personalidades del mundo empresarial, político y social de Cantabria. Llevaba un vestido negro de corte elegante que había elegido específicamente para la ocasión, el collar de perlas de Montserrat como siempre, y el anillo de Casilda que ya formaba parte inseparable de su identidad. A los 33 años, Lucía irradiaba una confianza serena que nada tenía que ver con la arrogancia, sino con la paz interior de quien había encontrado su lugar en el mundo. Casa Rural Montserrat había superado todas las expectativas. Las 3 propiedades mantenían una ocupación del 90%, habían creado 25 empleos directos en la región, y su modelo de turismo sostenible había sido reconocido por la Consejería de Turismo como ejemplo a seguir. Pero más allá del éxito económico, Lucía sabía que había creado algo que honraba la memoria de su madre, un legado de trabajo digno, respeto por el entorno y apoyo a la comunidad local. Lucía Herrera, anunció el presentador desde el estrado, fundadora de Casa Rural Montserrat, por su innovador proyecto de turismo sostenible que ha revitalizado el sector en 3 municipios cántabros, creando empleo de calidad y preservando el patrimonio natural de la región. Los aplausos llenaron el salón mientras Lucía se dirigía al escenario. Mientras caminaba entre las mesas recordó otra noche, hacía exactamente 2 años, cuando había caminado entre las mesas de un restaurante diferente, pero entonces había sido para presenciar su humillación. Ahora caminaba hacia el reconocimiento de su propio esfuerzo y visión. Al recibir el premio, una elegante escultura de cristal que representaba las montañas cántabras, Lucía se dirigió al micrófono con una sonrisa genuina. «Este premio no es solo mío,
comenzó, su voz clara y firme resonando por todo el salón. Es de mi socia Isabel Mendoza. Es de los 25 trabajadores que hacen posible que nuestros huéspedes vivan experiencias inolvidables, y es especialmente de mi madre, Montserrat, que me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que construyes. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Hace 2 años, pensé que mi vida había terminado. Creía que mi valor dependía de la opinión que otros tuvieran de mí, pero aprendí algo fundamental. Cuando construyes tu vida sobre cimientos sólidos, tu propio trabajo, tus propios valores, el amor de tu familia, nadie puede derribarla. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Cuando regresó a su mesa, Isabel le apretó la mano con cariño. Tu madre estaría orgullosísima, murmuró. 1 hora después, mientras la gala continuaba con música y conversaciones, Lucía salió a la terraza del hotel para tomar un poco de aire fresco. El puerto de Santander se extendía ante ella, iluminado por las luces nocturnas que se reflejaban en el agua oscura. Era una vista que nunca se cansaba de contemplar. Lucía se volvió al escuchar su nombre. Un hombre de aproximadamente 40 años se acercaba con una sonrisa tímida. Era alto, con el cabello castaño salpicado de algunas canas prematuras y ojos verdes que transmitían calidez y sinceridad. Llevaba un traje gris elegante pero no ostentoso. Soy Pablo Herrera, se presentó extendiendo la mano. Herrera como tú, pero sin parentesco, supongo. Soy arquitecto, trabajo en proyectos de rehabilitación patrimonial. Quería felicitarte por el premio. Tu proyecto es realmente admirable. Gracias, respondió Lucía, estrechando su mano. ¿También eres de Cantabria? De Torrelavega, pero llevo 5 años trabajando por toda la región. De hecho, he estado siguiendo el trabajo que habéis hecho en las casas rurales. La forma en que habéis conservado la arquitectura original, mientras adaptáis los espacios a las necesidades modernas, es ejemplar. Conversaron durante media hora sobre arquitectura, turismo sostenible y la belleza de Cantabria. Pablo resultó ser una persona culta e interesante, con esa rara combinación de inteligencia y humildad que Lucía había aprendido a valorar. Pero lo que más la impresionó fue que en ningún momento intentó impresionarla o demostrar que era más exitoso que ella. Simplemente conversaba como un igual que respetaba su trabajo y sus opiniones. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, preguntó Pablo cuando se disponían a regresar al salón. Me encantaría conocer mejor tu visión sobre el turismo rural. Y si no es demasiado atrevimiento, también me gustaría conocerte mejor a ti. Lucía lo miró durante unos segundos, evaluando no sus palabras, sino la honestidad en sus ojos. Me gustaría, respondió finalmente, pero que quede claro que no estoy buscando a alguien que complete mi vida. Mi vida ya está completa. Pablo sonrió con una mezcla de sorpresa y admiración. Esa es exactamente la respuesta de alguien con quien vale la pena tomar un café. Al día siguiente, domingo, Lucía había quedado para almorzar con Mireia, que había venido desde Madrid para asistir a la gala. Se encontraron en El Sardinero, en un restaurante con vistas a la playa donde solían ir cuando Mireia venía de visita. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Mireia levantando su copa de albariño. Anoche, viendo cómo recibías ese premio, pensé en todo lo que has pasado para llegar hasta aquí. Ha sido un camino largo, admitió Lucía, pero no lo cambiaría. Cada golpe me enseñó algo sobre mí misma que no habría aprendido de otra forma. ¿Y qué tal el arquitecto?, preguntó Mireia con una sonrisa pícara. Me pareció que había química entre vosotros. Pablo parece un hombre bueno, inteligente, respetuoso. Hemos quedado para tomar un café. ¿Pero? No hay pero, solo que ya no tengo prisa por nada. Si algo tiene que florecer, florecerá a su debido tiempo. Mireia asintió con comprensión. Había sido testigo de la transformación de su hermana, desde la mujer insegura que buscaba validación en la mirada de Joaquín, hasta la empresaria segura de sí misma que tenía delante. Por cierto, dijo Mireia con cautela, ¿quieres saber algo sobre Joaquín y Ainara?, interrumpió Lucía. Solo si crees que es importante que lo sepa. Joaquín sigue en Badajoz. Al parecer está trabajando como empleado en una correduría de seguros. Vive en un piso compartido con otros 2 hombres de su edad. Y Ainara, bueno, según Carmen, sigue en el mismo bar. Al parecer ha intentado volver a relacionarse con su antiguo círculo social, pero nadie quiere saber nada de ella. Lucía asintió lentamente.
No sentía satisfacción, pero tampoco compasión. Era simplemente información sobre personas que habían formado parte de su pasado. ¿Sabes qué es lo más curioso?, reflexionó Lucía. Durante años me pregunté, ¿qué tendría que cambiar de mí misma para que Joaquín me valorara más? Ahora me doy cuenta de que la pregunta correcta era, ¿qué tendría que cambiar para valorarme yo misma? Y encontraste la respuesta. La respuesta era que no tenía que cambiar nada. Solo tenía que recordar quién era antes de perderme en la sombra de otra persona. Esa tarde, de vuelta en su casa de Puerto Chico, Lucía se sentó en la terraza con una taza de té y la carta que Montserrat le había dejado. La había releído muchas veces durante los últimos 2 años, pero cada vez encontraba nuevos matices, nuevas capas de sabiduría. La venganza no está en destruir a quien te lastimó, sino en demostrarle que nunca tuvo el poder de destruirte a ti. Recordó las palabras de Fernando Vega, transmitiendo el mensaje de su madre. Montserrat tenía razón. No había necesitado destruir a Joaquín o a Ainara. Ellos se habían destruido solos con sus propias decisiones. Su verdadera venganza había sido construir una vida tan plena, tan auténtica, que la humillación que habían intentado infligirle se había convertido en el catalizador de su liberación. El teléfono sonó interrumpiendo sus reflexiones. Era Pablo. Hola, Lucía. Espero no molestarte. Solo quería decirte que ha sido un placer conocerte anoche. ¿Sigues disponible para ese café? Por supuesto. ¿Qué te parece si en lugar de un café me acompañas a visitar la casa rural de Comillas mañana por la tarde? Como arquitecto, podría interesarte ver el proyecto de cerca. Me encantaría. ¿A las 5 te va bien? Cuando colgó, Lucía sonrió. No sabía qué depararía el futuro con Pablo, si es que deparaba algo, pero por primera vez en su vida adulta, no sentía ansiedad por el resultado. Ya no necesitaba que las cosas fueran de una manera específica para ser feliz. Mientras el sol se ponía sobre la bahía de Santander, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Lucía pensó en todas las mujeres de su linaje. Casilda, que había transformado la humillación en fortaleza. Montserrat, que había convertido el dolor en protección para sus hijas. Y ella misma, que había transformado la traición en libertad. El anillo de Casilda brilló en su mano derecha cuando alzó la taza de té hacia el cielo, como un brindis silencioso por todas las mujeres que habían aprendido que el verdadero poder no estaba en destruir a otros, sino en construirse a sí mismas. En algún lugar de España, las decisiones seguían generando consecuencias, pero en una terraza de Santander, una mujer había encontrado la paz que solo viene de saber que tu felicidad ya no depende de la miseria de nadie más. Santander, octubre de 2027, 2 años después. La casa rural Montserrat de Comillas había sido escenario de muchas celebraciones a lo largo de los años, pero ninguna tan especial como la que se desarrollaba esa tarde dorada de octubre. Los jardines estaban decorados con flores de temporada en tonos cálidos, y una carpa elegante pero íntima albergaba a 60 invitados que habían venido a celebrar el cumpleaños número 35 de Lucía. Pero esta vez, ella era quien organizaba su propia fiesta, sentada en la mesa principal junto a Pablo, quien se había convertido en su compañero de vida después de 2 años de una relación construida sobre bases sólidas de respeto mutuo e independencia emocional. Lucía observaba a su familia y amigos disfrutar de la celebración. Mireya bailaba con David, que finalmente se había decidido a pedirle matrimonio el mes anterior. Sus padres, Carlos y Pilar, conversaban animadamente con Isabel y su esposo sobre los planes de expansión del negocio familiar. Fernando Vega, ahora de 73 años pero con la misma elegancia de siempre, se acercó a la mesa principal, llevando una copa de cava y una sonrisa conocedora. «Lucía, ¿puedo robarte un momento?» «Por supuesto, Fernando». Se apartaron a un rincón más tranquilo del jardín, desde donde se podía ver el mar a lo lejos. «Sabes que tu madre estaría radiante de felicidad viendo todo esto, ¿verdad?», dijo el anciano abogado. «No solo por el éxito profesional, sino por la mujer en la que te has convertido. A veces siento que está aquí, observando», confesó Lucía, tocándose instintivamente el collar de perlas, especialmente en momentos como este. «Hay algo que nunca te conté sobre Montserrat», continuó Fernando, con esa voz pausada que usaba para las revelaciones importantes. «El día antes de morir me hizo prometer que si alguna vez te veía verdaderamente feliz,
Te contaría algo más. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Fernando extrajo del bolsillo interior de su chaqueta un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. Tu madre escribió esto para el día en que supiéramos que habías encontrado no solo tu fuerza, sino también tu felicidad. Me dijo, Fernando, cuando veas que Lucía sonríe con la misma tranquilidad que tenía cuando era niña, dale esto. Lucía tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. En el exterior, con la caligrafía inconfundible de Montserrat, decía, para el día en que mi niña vuele con sus propias alas. Abrió el sobre y extrajo una hoja de papel doblada. La letra de su madre, un poco más temblorosa que en cartas anteriores, llenaba la página. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que has completado el viaje más importante de tu vida, el viaje de regreso a ti misma. Casilda me enseñó que el verdadero legado de una madre no son las joyas ni las propiedades que deja a sus hijas, sino la fuerza interior que les transmite para enfrentar la vida. Durante estos años, mientras veía cómo te perdías en la sombra de Joaquín, sufría porque sabía que tenías dentro toda la luz necesaria para brillar sola. La herencia que te dejé no era solo dinero, hija mía. Era la oportunidad de descubrir que nunca necesitaste que nadie te rescatara, porque siempre tuviste todo lo necesario para rescatarte a ti misma. Ahora que has encontrado tu camino, quiero que sepas algo más. En el joyero de mi habitación, en el compartimiento más pequeño del fondo, hay una última sorpresa. Es para el día en que decidas compartir tu vida con alguien que te merezca de verdad. Pero recuerda siempre, compartes tu vida porque eliges hacerlo, no porque la necesites para estar completa. Tu felicidad es mi mayor venganza contra todos los que alguna vez dudaron de ti, incluida tú misma. Con todo mi amor eterno, mamá PD. El anillo de Casilda tiene un hermano. Es hora de que lo conozcas. Lucía terminó de leer con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Miró hacia Pablo, que conversaba animadamente con su cuñado David, y sintió esa calidez en el pecho que solo viene del amor elegido libremente, no del amor necesitado desesperadamente. Fernando, ¿sabías lo que decía la carta? Tu madre me contó algunos detalles, admitió el anciano con una sonrisa, pero el resto será una sorpresa para mí también. Una hora después, cuando la fiesta llegaba a su momento más álgido, Lucía se excusó discretamente y se dirigió a la casa principal. Subió las escaleras hasta el dormitorio que había sido de Montserrat y que ahora conservaba como un pequeño santuario lleno de recuerdos. El joyero seguía en su lugar sobre la cómoda. Lucía había revisado todos sus compartimientos a lo largo de los años, pero aparentemente no todos. En el fondo del joyero, casi invisible a menos que supieras dónde buscar, había un diminuto cajón secreto. Dentro encontró un anillo de oro blanco con un solitario de diamante, claramente diseñado como pareja del anillo de Casilda, que llevaba en la mano derecha. Era hermoso, elegante, y llevaba grabada por dentro una inscripción que la hizo sonreír. Para quien elija amarte, no necesitarte. También había una pequeña nota. Casilda y yo llevamos nuestros anillos en la mano derecha para recordar que éramos completas. Cuando encuentres a alguien digno de ti, podrás llevar su anillo en la izquierda, sabiendo que eliges estar con él, no que necesitas estar con él. Lucía bajó las escaleras de regreso a la fiesta con el anillo de Casilda en la mano derecha y su hermano en la izquierda, como un recordatorio constante de que era una mujer que había elegido su propia vida. Cuando llegó al jardín, Pablo se acercó a ella con una expresión ligeramente preocupada. ¿Todo bien? Te vi un poco emocionada después de hablar con Fernando. Todo perfecto, respondió Lucía tomando su mano. Solo mi madre recordándome una última vez que soy más fuerte de lo que creía. Pablo observó los dos anillos en sus manos pero no hizo preguntas. Durante 2 años había aprendido a amar y respetar la independencia de Lucía, y sabía que cuando ella quisiera compartir algo, lo haría. ¿Bailamos?, preguntó, extendiendo la mano. Claro. Mientras bailaban bajo las luces cálidas del jardín, rodeados de familia y amigos, Lucía pensó en el camino recorrido. 3 años atrás había sido humillada en su cumpleaños por un hombre que creía que podía descartarla como si fuera un objeto usado. Ahora celebraba rodeada de personas que la valoraban exactamente como era, una mujer completa, exitosa y libre de elegir su propia felicidad.
En algún lugar de España, Joaquín seguía trabajando en una oficina gris, viviendo una vida gris, pagando las consecuencias de haber confundido crueldad con poder. Ainara seguía sirviendo copas en un bar, aprendiendo cada día que la belleza sin carácter es una moneda que se devalúa con el tiempo. Pero esas historias ya no formaban parte de la vida de Lucía. Eran simplemente ecos de un pasado que había sido necesario para construir su presente. Cuando la canción terminó, Pablo la miró a los ojos con esa mezcla de amor y admiración que caracterizaba su relación. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le susurró al oído. ¿Qué? Que no necesitas que te ame para ser feliz, pero eliges dejarme amarte de todas formas. Lucía sonrió, recordando las palabras de su madre. Era exactamente la diferencia entre construir una vida sobre cimientos sólidos y construir sobre arena. Esa noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y Pablo se había ido a su propio apartamento, respetando el espacio que Lucía necesitaba para procesar los acontecimientos del día, ella se sentó en la terraza de la casa con una taza de té y las cartas de Montserrat. El mar estaba tranquilo, reflejando las estrellas como diamantes sobre terciopelo negro. En la quietud de la noche, Lucía sintió una paz profunda que solo conocen quienes han encontrado su lugar en el mundo. No era la paz de quien ha evitado los golpes de la vida, sino la paz de quien los ha recibido, ha aprendido de ellos y ha salido más fuerte del otro lado. El anillo de Casilda brillaba en su mano derecha, recordándole que era una mujer completa. Su hermano brillaba en la izquierda, recordándole que podía elegir compartir esa completud con alguien digno de ella. Y en la brisa nocturna que venía del mar, Lucía creyó escuchar una última vez la voz de Montserrat susurrando: «Ahora sí, hija mía, ahora ya eres libre». Fin. Después de seguir la historia completa de Lucía, desde su humillación más profunda hasta su triunfo más dulce, queremos conocer tu perspectiva. ¿Crees que Joaquín y Ainara merecían un castigo más severo, o fue suficiente la justicia social? Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no está en vengarse de quien nos lastima, sino en demostrarles que nunca tuvieron el poder de destruirnos. ¿Estás de acuerdo con esta filosofía? ¿O crees que a veces la venganza directa es necesaria? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.